Hoy aprenderemos el alfabeto quechua, Quechua Sanampa. El alfabeto quechua está formado por 28 letras. Ahora les voy a explicar cómo es la lectura de las letras del alfabeto quechua. La primera fila, que está de color negro, es la forma como se escribe. La fila de color rojo es la forma como se pronuncia. También tenemos una palabra con el ejemplo de cada letra del alfabeto quechua. Por ejemplo, A, alco, cha, chaki, cha, challa, cha, chulu, I, ichu, ja, jacu, ka, quilla, ka, quilca, k'a, k'anca, la, laqe, lla, llanta, ma, michi, na, nina, ña, ñaña, pa, pampa, pa, puru, pa, pacha, qa, qori, kha, kham, qa, concha, ra, runtu, sa, sara, ta, tiana, tha, thapa, ta, tika, u, usha, wa, walpa, ya, yachachi. En el alfabeto quechua hay algunas letras que no se utilizan. Por ejemplo, estas letras no hay en el idioma quechua. Kaikunaka mana quechua simipi kanchu. B, C, D, E, F, G, O, V, X, Z. Estas letras no utilizamos en el alfabeto quechua. En el alfabeto quechua utilizamos 3 vocales. Las vocales sapallan rimas cuna. En la escritura se utiliza la I, la A y la U. Y en la pronunciación utilizamos la vocal E y la O. El alfabeto quechua está dividido en 3 grupos. El primer grupo es el simple o las normales, el segundo grupo las aspiradas y el tercer grupo las explosivas. Ahora voy a explicar en qué consiste el grupo de las simples o normales. Quechua pinisuman cajinalla. Son simples o normales porque no tienen ninguna variación en la pronunciación. Por ejemplo, es A, cha, i, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ka, ra, sa, ta, u, wa, ya. Ese es el grupo de las simples o normales. El grupo de las aspiradas es pucujcuna. Aspiradas porque está acompañado por la letra H seguida a la consonante. Por ejemplo, es cha, ka, pa, ka, ta. Esas serían las aspiradas. El grupo de las explosivas, tohyajkuna, estas se caracterizan por tener un apóstrofe y se las pronuncia de esta manera. Cha, ka, pa, ka, ta. Pachig, gracias, eso es todo.